Y bueno, leyendo el boletín, yo no sé cuántos tienen el boletín, ¿sí? Yo creo que Mateo estaría feliz de poder ser parte de esta iglesia, porque la misión de la iglesia ha sido definida básicamente a partir del final de su libro, ¿no? Y si ustedes leen ahí a la espalda, Mateo 28, del 18 al 20, ¿no? Que es el final de su evangelio, y resume lo que es la misión de esta comunidad, de esta iglesia, y es hacer discípulos, ¿no? Hacer discípulos. Y fíjense que todo el evangelio de Mateo, Mateo lo escribió con eso en el corazón. Él quería que la gente que leyera este evangelio, esta biografía de Jesús, pues luego al terminar de leerlo saliera, ¿no? Con el deseo de querer hacer discípulos. Ese era básicamente entonces el propósito. Así que, pero hoy día no es fácil, ¿no? Definir y quién es un discípulo. ¿Ya? Y permítame entonces empezar con esta historia. Dice que un día un hombre fue a confesarse a una iglesia católica, ¿no? Y entonces cuando estaba ahí frente al sacerdote, el sacerdote le preguntó, pues luego de saber quién era, le preguntó qué es lo que él hacía, ¿no? Y entonces él pues le dijo, mire, yo soy un saltimbanqui, le dijo, ¿no? Yo soy un saltimbanqui. Y así como usted, el sacerdote le dijo, bueno, ¿y qué es un saltimbanqui? ¿Qué es lo que hace un saltimbanqui? Y él le comenzó a explicar con palabras, ¿no? Pero el hombre no entendía. Entonces él le dijo, mire, padrecito, le voy a mostrar lo que yo hago. Y salió del confesionario y se paró e hizo lo siguiente, ¿no? Agarró y dobló, así parado, dobló su cuerpo hacia atrás y sacó su cabeza entre sus piernas. Luego se sentó en el suelo, agarró una pierna y la puso detrás de la cabeza. Agarró la otra pierna y también la puso detrás de la cabeza. Cuando el sacerdote vio, dijo, dijo, ya sé lo que usted hace. Usted es un contorsionista, le dijo. Un contorsionista. Sí, padrecito, yo soy un contorsionista, pero en el argot del circo, lo que tenemos la habilidad de hacer movimientos con el cuerpo que normalmente las personas no pueden hacer, a esa persona lo llamamos saltimbanqui, ¿ya? Y entonces, bueno, terminó la confesión y el hombre se paró y se fue, ¿ya? Y ahí, esperando su turno para confesarse, había una señora, pero bien mayor ya, bien viejita, ¿no? Y a la señora que estaba esperando su turno. Y entonces el padre le dijo, por favor, siga usted. Y esta viejita se paró, pero en vez de ir al confesionario, se fue a la puerta de salida de la iglesia. Y el padre le dijo, señora, pero no ha venido a confesarse. Sí, padrecito, pero hoy día usted está poniendo penitencia muy difícil, le dijo. Su penitencia está siendo muy difícil, mejor vuelvo otro día, ¿no? Y mire, y cuando uno dice la palabra discípulo, para muchos hoy en día suena como saltimbanqui. ¿Qué significa realmente ser un discípulo? Y volvamos entonces al texto donde esta iglesia ha inspirado su misión. Pero miren que Mateo 28, del 18 al 20, que es un texto muy conocido, que es la manera en que Mateo cierra esta biografía de Jesús, y lo leo solo para recordar, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Y definitivamente Mateo cierra su evangelio haciéndonos esta invitación, ¿no? A ser discípulos. Y ojalá que, según Mateo, el último mandato de Jesús sea nuestra primera prioridad en la vida. Hacer discípulos. Pero mire que la gran comisión no arranca en el verso 18. Realmente la gran comisión arranca en el verso 16. Y los versos 16 y 17, previos al que hemos leído, no siempre se enseñan. Y permítanme hoy, más bien, enfatizar los versos 16 y 17. ¿Ya? Y los versos 16 y 17 dicen: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esa es la introducción a la gran comisión, ¿no? Y claro, y fíjense si de Mateo 18 al 20 el énfasis es hacer discípulos, el énfasis del verso 16 y 17 está en ser un discípulo. Realmente la gran comisión completa sería ser y hacer discípulos. Porque nadie puede hacer discípulos si primero no es un discípulo. ¿Ok? Entonces el énfasis de la gran comisión realmente es ser y hacer discípulos. Y el énfasis de ser discípulos es el énfasis del verso 16 y 17. ¿Está bien? Entonces, ahora, si uno pregunta, imagínense, yo les pregunto, bueno, entonces, ¿cuáles son las características de un discípulo? Y vamos a preguntárselo al verso 16 y 17. ¿Cuáles son las características de un discípulo? El texto comienza y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuál sería la primera característica de un discípulo? La obediencia. Ellos no van a Galilea como nosotros cuando a veces podemos, ¿no?, volver a nuestros países porque extrañamos a nuestra familia, extrañamos nuestra comida. No, aunque la mayoría de ellos eran de Galilea, ellos no van a Galilea por esas razones. Ellos van a Galilea en respuesta a una orden de Jesús. Entonces, la primera característica de un discípulo es la obediencia. La segunda la encontramos en el verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Cuál sería la segunda característica de un discípulo? La adoración. Un discípulo es aquel que obedece y adora al Señor que obedece, ¿no? Entonces, esa sería la segunda característica de un discípulo. Y la tercera no es tan fácil de detectar, pero estaría cuando dice: pero algunos dudaban. Y este tema de algunos dudaban no es tan fácil de entender. Por eso a veces no enseñamos mucho ese texto, porque no es fácil de entender. ¿Ya? Pero si de ese algunos dudaban, tuviéramos que sacar la tercera característica de un discípulo, ¿cuál sería? Bueno, tendríamos que cambiarla, ¿no? Pero yo se lo voy a hacer más sencillo. La tercera característica de un discípulo, porque es algunos, cuando dice algunos, se refiere a algunos de los 11. Porque el texto arranca diciendo: pero los 11 discípulos. O sea, que esos que están dudando son algunos de los 11 que ya han sido definidos como discípulos. Yo lo diría así, ¿no? La tercera característica de un discípulo es esta. Y cuando la duda llega a la vida de un discípulo, cuando surgen buenas preguntas para las cuales no tenemos buenas respuestas. Señor, si tú me has traído a este país, ¿no?, y creo que vine aquí obedeciendo tu voluntad, ¿por qué me está yendo tan mal económicamente?
A veces tenemos buenas preguntas. No siempre tenemos las buenas respuestas. Pero cuando la duda llega a la vida de un discípulo, el discípulo sigue obedeciendo y sigue adorando. ¿No? Ese es el verdadero discípulo. Entonces, así que esas son las 3 características de un discípulo: la obediencia, la adoración, y cuando la duda llega, ¿qué hace el discípulo cuando la duda llega? Sigue obedeciendo y sigue adorando. ¿Ya? Así que, pero bien, no tenemos el tiempo para ver las 3 características y ojalá que las podamos examinar con más paciencia, pero esta mañana yo quiero centrarme en la primera de las características: la obediencia. Y si tenemos la oportunidad de volver más adelante, trabajaremos la segunda, y si me invitan más adelante, pues trabajaremos la tercera. ¿Ya? Entonces, pero hoy vamos a trabajar básicamente la primera. Muy bien, si la primera característica de un discípulo es la obediencia, ¿de qué obediencia nos habla Mateo en este texto? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a cambiar el formato de predicación y vamos a ponernos en un formato de estudio bíblico, ¿ya? Para tratar de responder a la pregunta. Sí, la primera característica de un discípulo es la obediencia. ¿De qué clase de obediencia habla este texto? Y para eso, pues, lo que uno hace es estudiar el texto usando algunas herramientas de estudio bíblico, que confiamos que el Espíritu de Dios, pues, nos ayuda a emplearlas de manera correcta. Y la primera herramienta que uno usa cuando estudia la Biblia es la que llamamos la herramienta cronológica, y es ubicarnos en el tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo ocurrió esto que estamos leyendo hoy? ¿Cuándo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuándo ocurrió este acontecimiento? No estoy preguntando por un día y una hora, pero más o menos tener una noción. Por ejemplo, ¿ocurrió antes o después que Jesús murió y resucitó? ¿Antes o después? ¿Antes o después? Después, y es muy fácil, ¿no? Porque si uno lee al inicio nomás el título del capítulo 29, ya nos habla de la resurrección de Jesús. Y si uno va al capítulo anterior, nos habla de Pilatos y el juicio y la crucifixión de Jesús. Entonces, estamos frente a un texto pospascual. O sea, el Señor que habla aquí es el Señor resucitado. Ya. Esa es una noción histórica. ¿En qué momento nos encontramos en la vida de Jesús? ¿Ok? El Señor ha resucitado. Muy bien. Lo segundo que necesitamos es lo que llamamos el instrumental geográfico. Aquí aparece el nombre de un lugar, y cada vez que en la Biblia aparece el nombre de un lugar, ¿qué hay que hacer? Ubicarlo. O sea, tener una noción de qué, dónde está, ¿no? Muy bien, ¿qué lugar aparece aquí? Galilea. Entonces, ¿qué es Galilea? Galilea es un pueblo, Galilea es una ciudad, Galilea es pues, no sé, un estado. ¿Qué es Galilea? A ver, ¿qué es Galilea? ¿No? Muy bien. No me miren a mí, porque mirándome a mí no van a poder encontrar la respuesta, pero si usan todavía la Biblia, los que todavía usan Biblia, al final de la Biblia, ¿saben qué aparece? Mapas, ¿no? Entonces, es bueno a veces todavía. Y bueno, si uno va a los mapas de la Biblia, pues uno busca el mapa más cercano. Hay varios mapas, pero hay un mapa que dice la Palestina en los tiempos de Jesús. Y ahí aparece entonces Galilea.
Y te das cuenta que Galilea no es un pueblo, no es una ciudad, es toda una región, ¿no? Y que tenía, por supuesto, el mar de Galilea. Ahora, él les dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Entonces, aquí hay movimiento, se están yendo de un lugar a otro lugar. ¿En qué lugar estaban los discípulos cuando Jesús les dice que tienen que ir a Galilea? Galilea está al norte. ¿En qué lugar estaban? En Jerusalén, muy bien. ¿Y dónde está Jerusalén? Más abajito, en el sur, ¿no? En otras palabras, están yendo pues desde Florida a Carolina del Norte, ¿no? Están yendo del sur, que es donde se encontraba Jerusalén, hacia el norte. Muy bien, entonces ya usamos dos herramientas del estudio bíblico. Nos hemos ubicado cronológicamente y nos hemos ubicado geográficamente. ¿Qué más necesitamos? A ver, para poder entonces interpretar bien ese texto. Bueno, lo otro que necesitamos es leer un texto en el contexto inmediato. Fíjense que los textos de la Biblia no son pensamientos sueltos, son parte de un relato. ¿Está bien? Ya leímos lo que el relato dice después. Mateo 28, 18 al 20. Pero ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, eso es lo que viene después. ¿Pero qué viene antes? Bueno, yo los voy a ayudar solo por el tiempo, ¿no? Si uno lee Mateo 28, el texto que estamos leyendo está acá. Ya hemos leído el contexto inmediato posterior. Ir y hacer discípulos. Ahora, si quieres estudiar, tienes que leer el contexto inmediato anterior. ¿De qué viene hablando el texto antes? Y, a ver, los que tienen una Biblia, pueden leer el verso, alguien que lea el verso 7 y otra persona que lea el verso 10 del capítulo 28. ¿Alguien lo tiene ahí y lo puede leer fuerte? A ver. Ah, el micrófono ya, lo tengo que leer. Muy bien. A ver, vamos a leer el verso 7. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Wow. Miren que aquí aparece otra vez el mandato de ir a Galilea. Y si leen el verso 10, dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a... En el verso 17 y en el verso 10, dos veces aparece el mandato de ir a... Y entonces miren, yo siempre digo que cuando llega la Semana Santa y nos predican sobre la resurrección de Cristo, nos predican la mitad del mensaje. Porque la mitad del mensaje es el Señor ha resucitado. Pero ¿cuál era la otra mitad del mensaje? Vayan a Galilea. Y ese vayan a Galilea, no sé por qué, nunca lo predican. Pero el mensaje de la resurrección es no solo decir el Señor ha resucitado. El mensaje de la resurrección es porque he resucitado, ahora vayan a Galilea. Dos veces. Y para que lo diga dos veces, ¿no? Y ahora ya entiendo el verso 16. Pero los discípulos entonces, los 11 discípulos se fueron a Galilea. Si solo nos quedáramos aquí, y yo les preguntara a ustedes, entonces, ¿cuándo les fue dada la orden a los discípulos de ir a Galilea? ¿Les fue dado antes o después que Jesús resucitó? ¿Antes o después? Bueno, uno lo lee y diría después, porque el verso 7 y el verso 10 han ocurrido después de la resurrección. Pero gracias a Dios tenemos más herramientas para estudiar la Biblia. Y otra herramienta para estudiar la Biblia, que aparece en las Biblias viejitas, ¿no?, es esos textos chiquitos que aparecen al pie de la página. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos textos chiquitos que aparecen al pie de página? Textos de referencia. Muy bien. ¿Qué es un texto de referencia?
Un texto de referencia es un regalo del traductor de la Biblia. ¿Ok? Y es un regalo porque lo que te está diciendo es, mira, si hay algún texto aquí que tiene un texto de referencia, ni te atrevas a enseñar o interpretar ese texto sin haber leído el texto de referencia. Porque si lo haces, probablemente vas a cometer un serio error. Y miren entonces que si ustedes leen Mateo 28, 16, hay un texto de referencia al costado. ¿Cuál es el texto de referencia al costado? A ver, abajito, al pie de página. Muy bien, gracias. Mateo 26, 32. Entonces dice, ¿quieres entender Mateo 28, 16? Tienes que leer Mateo 26, 32, porque si no lo haces, puedes cometer un serio error. Entonces te está diciendo, te está casi soplando, ¿no? En un examen. Anda a Mateo 26, 32. Vamos a leer desde el 31 para entender el 32 mejor. Mateo 26, 31 dice. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, ¿qué dice? Iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, la orden de ir a Galilea les fue dado antes o después que Jesús murió y resucitó. Antes. O sea, lo que está ocurriendo en Mateo 28, 7 y 10, no es que se le está dando la orden por primera vez. ¿Eso qué es entonces? Es un recordatorio de algo que les ha sido dicho con anticipación. Entonces, miren cómo el tema de ir a Galilea es tan importante para Mateo. Porque lo que está haciendo Jesús en Mateo 26, que hemos leído, antes de que Él muera, Él está planeando con anticipación dónde debía darse el primer encuentro entre sus discípulos y Él, pero Él como el Señor resucitado. Todo eso está ocurriendo en Jerusalén, al sur. Y les dijo, miren, apenas me vean morir, apenas vean cómo hieren al pastor y cómo matan al pastor, yo voy a resucitar al tercer día. Y cuando resucite, nos volveremos a ver ¿dónde? En el norte, en Galilea. Entonces, cuando uno lee Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, entonces uno diría, ¿fueron o no fueron los discípulos a Galilea como el Señor lo planeó? Claro, uno lee Mateo 28, 16 y uno dice, claro que fueron. Ahí está. Pero vamos a hacer uso de otra herramienta del estudio bíblico, ¿ya? Y son los textos paralelos. Miren, si ustedes leen Mateo 28, 16, Mateo 28, se dan cuenta que al inicio del capítulo aparecen otros textos. ¿Cómo se llaman esos textos que aparecen al inicio? Textos paralelos. Muy bien. Cuando un texto de la Biblia tiene un texto paralelo, es lo mismo que el texto de referencia. Es un regalo. Es como que te están soplando en el examen. Te están diciendo, no vas a entender bien este relato si no lees el texto paralelo. Y el texto paralelo es el mismo acontecimiento, pero visto desde otro punto de vista, desde otro autor. ¿Y cuál es el primer texto de referencia que aparece? Marcos. ¿Cuál? Marcos 16. Entonces vamos a Marcos 16. ¿Ya? Vamos a Marcos 16. Al mismo relato de la resurrección de Jesús.
Marcos 16. Y vamos a leer del verso 7 en adelante. 7 en adelante. El Señor ha resucitado ahora en la versión de Marcos. Dice, pero id, decid a sus discípulos, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Va delante de vosotros a Galilea. Miren nuevamente el tema de ir a Galilea, ¿no? Dice, allí le veréis como os, aquí es más claro, ¿no? Que es un recordatorio, ya se los había dicho. Y ellas, las mujeres, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Todo esto está ocurriendo en Jerusalén. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, ¿qué dijeron? ¡Ah! ¡Vamos a Galilea! ¿Dijeron eso? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y ojalá sientan la nota triste de lo que viene a continuación, la tremenda tristeza de lo que realmente pasó. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos le creyeron. Verso 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos. Este es el relato del primer encuentro entre Jesús y sus discípulos como el Señor resucitado. Jesús planeó que fuera en Galilea. ¿Pero saben dónde ocurrió? En un cuarto oscuro de Jerusalén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Claro, uno va avanzando y se da cuenta que aunque el Señor planeó con anticipación, ¿no?, que el primer encuentro debía ser en Galilea, ¿ok? Finalmente, según Marcos, ninguno fue a Galilea. Y que el primer encuentro no se dio en Galilea. ¿Por qué? Ninguno creyó que el Señor iba a resucitar. O sea, ¿para qué vamos a Galilea? ¿No? Es la fantasía de Jesús, pero nosotros lo hemos visto morir. Y el primer encuentro finalmente se da en un cuarto oscuro de Jerusalén. Aunque el Señor planeó que ese encuentro sea en Galilea. Miren, hemos usado 5 herramientas del estudio bíblico. El instrumental cronológico, el instrumental geográfico, contexto inmediato anterior, contexto inmediato posterior. ¿Qué más hemos utilizado? Textos de referencia, textos paralelos, para estudiar a fondo. Y ahora sí, volvamos a Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Miren, según los mejores relatos, Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Hay razones teológicas para eso. Pero ¿cuánto tiempo le tomaba a una persona salir de Jerusalén para llegar a Galilea? ¿Saben más o menos cuánto tiempo tomaba? Había que salir un viernes por la tarde y llegabas un domingo por la mañana. El Señor se quedó en la tumba
¿Qué esperaba que los discípulos hicieran? Apenas lo vieran morir, ellos dijeran: se ha cumplido lo que el Señor nos anunció, que iban a herir al pastor y lo iban a matar. Pero Él también nos ha dicho que al tercer día iba a resucitar y que nos íbamos a volver a ver en Galilea. Y Él esperaba que ese mismo viernes que lo vieran morir, ¿qué hicieran los discípulos? Salieran para Galilea. Ninguno fue. Se quedaron en ese cuarto oscuro de Jerusalén, muertos de miedo que pudieran hacer con ellos lo mismo que hicieron con su Señor. Y entonces, la pregunta de Mateo 28:16 es: bueno, finalmente, ¿fueron o no fueron a Galilea los discípulos? ¿Fueron o no fueron? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Fueron o no fueron? Sí fueron. Aunque no fueron tal como el Señor lo planeó. Ya no iba a ser el primer encuentro. Ya no iba a ser la primera vez que lo iban a ver. Pero miren entonces, el Señor dijo: a Galilea, y a Galilea van. Ya no será como lo planeamos originalmente. Pero ninguna palabra del Señor cae a tierra y queda así ser obedecida, ¿no? Ahora, yo me imagino, y con esto vamos concluyendo. Ahora, ¿para qué esto? ¿Qué es la idea de haber estudiado el texto así? Miren, lo que esto me recuerda a mí es que el Señor es un terco enamorado. El Señor no se cansa de esperarnos en Galilea. No importa cuánto tiempo pase, yo me imagino al Señor Jesús ese viernes, ¿no? Se paró ahí y llegó el domingo y esperándolos a ver si se aparecían en el camino, y las horas pasaban y ninguno aparecía. Pero a pesar de eso, el Señor nos sigue esperando. Él no se cansa de esperarnos en Galilea, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos que reconocer que tenemos obediencias pendientes. ¿Saben dónde vamos a demostrar si somos o no somos auténticos discípulos? No en que nuestra obediencia sea, ojalá sea así, inmediata, instantánea, al momento. En el momento en que el Señor nos habla, en ese momento obedecemos. Ojalá nuestras obediencias sean así. Pero muchos de nosotros tenemos que reconocer que el Señor nos ha hablado. Seguimos sentados a la mesa en Jerusalén, sacando las cuentas de lo que ganaremos y perderemos si obedecemos. Pero el Señor dijo que nos espera en Galilea, y nos espera en Galilea. ¿Sabes dónde vamos a demostrar si somos o no somos auténticos discípulos? No necesariamente que nuestra obediencia sea inmediata, perfecta, al momento. Vamos a demostrar que somos auténticos discípulos en que tarde o temprano nos vamos a poner en camino a Galilea. Tarde o temprano nos vamos a poner en el camino de la obediencia. ¿Y sabes cuál es el premio más grande a nuestra obediencia? Jesús dijo: y allí me verán. No es tanto las bendiciones económicas o todas las bendiciones que podamos recibir por obedecerle. La bendición más grande a la obediencia es poder disfrutar una vida de intimidad y comunión con Él. Y allí me verán. Ese es el premio más grande a nuestra obediencia. ¿Oramos? Terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no te cansaste de esperar
a los discípulos en Galilea. Señor, algunos aquí estamos demorando más de lo que debemos. Hace tiempo atrás oímos tu voz. Mi problema no es no conocer tu voluntad. Mi problema, Señor, es el temor a lo que perderé si te obedezco. Pero Jesús, por favor, no te canses de esperarme. Porque no hay tesoro más grande en esta tierra que estar contigo, Señor. Y esa promesa, allí me veréis, es la motivación más grande para obedecerte, sin importar cuánto eso cueste o signifique. Padre, que esta palabra peregrine con nosotros, camine con nosotros y nos ayude, Señor, a terminar con esas obediencias pendientes que tenemos en nuestra agenda de vida. Te damos a ti la gloria, la honra y el poder. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.